2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia? Quien les habla es la maestra Mary Perales Palencia. Hoy abordaremos un tema de mucha importancia del curso cuarto de secundaria, que lleva por título Movimientos de resistencias e influencias externas. La independencia en América Latina, una tarea por hacer. Muy interesante el título. Bien, Eduardo Galeano, un maestro argentino, nos habla y nos dice: para ser verdaderamente independientes, tenemos que ser capaces de caminar con nuestras propias piernas, pensar con nuestra propia cabeza, sentir con nuestros propios corazones. Una frase muy bonita para que podamos ser independientes realmente, como persona y como Estado. Simón Rodríguez, un excelente maestro, también fue maestro de nuestro primer presidente Simón Bolívar. Este señor rompió los esquemas de la educación. Hay una frase muy bonita que me gusta compartirlo porque nos hace sentir a los seres humanos realmente independientes. Dice así: la instrucción social para hacer una nación prudente, la instrucción corporal para hacerla fuerte, la instrucción técnica para hacerla experta y la instrucción científica para hacerla pensadora. Realmente, si tenemos todos estos valores, vamos a ser hombres de bien. Simón Rodríguez también nos enseña que el maestro tiene que educar, es enseñar a dudar, a pensar y a preguntar. Entonces, mis estimados estudiantes, ustedes tienen que dudar, tienen que pensar, tienen que preguntar, no quedarse con lo que el maestro le da. Tienen que ser investigativos. Simón Rodríguez fue el primer maestro que juntó a niños y niñas, a negros y a blancos, y ahí empieza el desliz del racismo. Juntó también a pobres y a ricos. Nos enseñaba también que la mezcla del trabajo está tanto en lo manual como en lo intelectual. Tan sabio este señor. Simón era un maestro que enseñaba a sumar y a restar, a leer y a escribir, pero al mismo tiempo enseñaba diferentes tipos de trabajos para la vida, como por ejemplo a sembrar la tierra, a enseñar trabajos manuales, de acuerdo donde el niño o el educando estaba en el contexto en que se encontraba. Bien, nuestros países latinoamericanos nacieron mutilados y mentidos. La Constitución comienza a mediados del siglo XIX, pero estas constituciones lamentablemente no participaban de estas instituciones los hombres indígenas, las mujeres, los negros, ni los soldados. Estaban hechas para una clase privilegiada. Datos curiosos nos dicen el 2006 que Bolivia tardó 181 años en enterarse de que el país era de amplia gama indígena. ¿Se pueden imaginar? Tardó 181 años. Haití, ¿quién no conoce Haití? Un país que se encuentra en Centroamérica. Es una isla. Fue el primer país verdaderamente independiente de América Latina. Esto sucedió el año 1791 y 1804. Vamos a conocer un poquito más. Haití estaba colonizado por los franceses. Como podemos observar en la diapositiva, ahí tenemos el mapa de Europa y podemos ubicar a Francia.
Como les mencionaba, Haití se encuentra en Centroamérica y al ladito está República Dominicana, una isla muy productiva. ¿Sabías que Haití era un territorio agrícola sustentado por los esclavos? Algo que es muy curioso. ¿Se imaginan ustedes ser libre, hacerse esclavo y luego luchar por su libertad? Esto es lo que le sucedió a los haitianos. Les cuento que los esclavos de esta tierra se dedicaban al cultivo de azúcar, cacao, algodón, tabaco, el índigo. El índigo era una pintura que lo usaban mucho para teñir las telas y lo exportaban a Europa. Pero lamentablemente estos esclavos no vivían en una condición de vida estable. Vivían en represión, maltratados, un trabajo diario, poca comida. Como pueden ver en esa imagen, estos señores no tenían derecho a nada. Eran tratados como animales de carga. Sin embargo, el 14 de julio de 1789 comenzó la Revolución Francesa, proclamando la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto llegó a oídos de los haitianos en el año 1771. Los esclavos se alzaron contra los patrones, los ejecutaron, quemaron plantaciones de azúcar, y es así que Haití queda libre. Producto de eso, nunca lo perdonaron, porque los haitianos lo venció al ejército de Napoleón Bonaparte. Bien, vamos a continuar, mis estimados estudiantes. Vamos a hablar ahora de la Revolución Americana. La independencia de las 13 colonias inglesas se dio en el año 1776, Estados Unidos, en Norteamérica. Estas 13 colonias estaban habitadas a las orillas del Océano Atlántico. Estas tierras eran sumamente productivas. La actividad económica de las colonias americanas del siglo XVIII se dedicaban, las del norte, al comercio, a la agricultura, las del sur, al cultivo de tabaco. Reino Unido disponía de la materia prima de América. No tenía interés en desarrollar la industria de las colonias. Reservaban el monopolio comercial. A ellos no les convenía de que las colonias empiecen a manejar su propia economía. Pues, visto esto, los colonos veían a la metrópoli una barrera para su desarrollo. Sin embargo, el rey Jorge III de Reino Unido empezó y reguló distintas leyes e impuestos para los colonos. Los británicos subieron el monopolio de las ventas del té a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. A esto no les gustó a los colonos, y un día de esos se dio el motín del té. Fue un inicio de la guerra de la independencia de Estados Unidos. ¿Saben qué hicieron estos colonos? Se disfrazaron de nuestros indígenas y se subieron a las embarcaciones, botaron todo el té al mar, y es ahí donde empieza la guerra. Thomas Jefferson redactó los derechos en Virginia. Anunciaba los principios de la soberanía nacional, la división de poderes y sufragio. Y el 14 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias firmaron la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Pero ¿cómo se dio la guerra? Americanos con Reino Unido. Los colonos estaban liderados por George Washington, un hombre sagaz, muy inteligente, por cierto. Países que lo apoyaban estaban España y Francia. La batalla de Saratoga y Georgetown finalizó con la paz
de Versalles en el año 1783, como podemos observar en esas imágenes. Ahí en la imagen número 3 podemos ver cómo es que se firma el Tratado de Paz en Versalles. En el año 1787 se aprobó la Constitución de Estados Unidos, la primera en la historia. Se reconoce la soberanía nacional y la separación de poder. Y el año 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos. Bueno, mis estimados estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que compartan esta información con la familia, la comunidad, y les invito a que revisen las páginas del Ministerio de Educación, Educa Bolivia. Eso ha sido todo, nos vemos, hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.